escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Durante meses, representantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y miembros del Congreso Nacional Indígena de México han hecho una gira por 30 países europeos llamada Gira por la Vida. Hoy tenemos con nosotros a uno de sus portavoces, Ángel Sulup. Muchísimas gracias y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿por qué sintieron la necesidad de hacer esta gira y cuál es el balance que hace? Pues el Congreso Nacional Indígena de México recibió la invitación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional para acompañar con una delegación de hombres y mujeres de distintos pueblos indígenas de México a esta gira por la vida. Para nosotros, el Congreso Nacional Indígena, pues es la oportunidad de encontrarnos con otros pueblos, con otras organizaciones, con otros colectivos que se encuentran aquí en Europa, que también están luchando contra los despojos, que también están luchando por la defensa de sus territorios, por mejorar sus condiciones de vivienda, de trabajo, es decir, una lucha por la vida, de la misma manera que nosotros en los pueblos indígenas estamos luchando, pues contra este embate del sistema capitalista, patriarcal y colonial que vivimos. Ángel Sulup, usted es de Quintana Roo y tiene un mensaje muy preciso, es la punta de lanza del movimiento Antitren Maya, que recorrerá 1.500 kilómetros por el sureste mexicano. Pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y por su estado, Quintana Roo. ¿Por qué se oponen a este tren? Bueno, nosotros los pueblos mayas decimos que no es un tren y que no es maya. No es un tren porque es únicamente la articulación de una serie de megaproyectos asociados al tren. Estamos hablando de proyectos de desarrollo turístico, estamos hablando de agroindustria, estamos hablando de empresas de energías eólicas y fotovoltaicas. Y decimos que no es maya porque no es un proyecto que haya surgido de las necesidades del pueblo maya, ni para el beneficio del pueblo maya. Entonces, este tren para nosotros es un proyecto que se está imponiendo en nuestro territorio sin la consulta y el consentimiento de nuestros pueblos. Habla de las necesidades mayas. ¿Cuáles serían, entonces? ¿Cuáles serían esas necesidades? Para nosotros, desde nuestra forma de mirar la vida, desde nuestra forma de concebir el mundo, el bienestar es la vida digna que nosotros estamos buscando, y esta vida digna tiene que ver con una relación estrecha con la naturaleza y armoniosa, una relación que se rompe a través de estos proyectos como es el Tren Maya, que tiene entre otros objetivos la creación de 16 nuevos polos de desarrollo o 16 nuevas ciudades que imitan el ejemplo de Cancún, que es una ciudad que se encuentra en el estado de Quintana Roo y que pues para las empresas y para el gobierno es un modelo de desarrollo, pero que para nosotros, para los pueblos, ha sido un modelo de devastación y de muerte. El Tren Maya iba a ser eléctrico, pero parece ser que al final también va a funcionar con diésel, o sea, va a ser mixto. ¿Esto provocará más contaminación? No sé, ¿ustedes han hecho algún tipo de proyección? Sí, bueno, estamos hablando de que va a ser un tren híbrido, eso significa que seguirá el consumo de hidrocarburos, pero lo más importante es no centrarnos únicamente en el tren y en el proyecto de transporte, sino en todo lo que está alrededor del tren. Es decir, muchas veces tratan de que nos centremos únicamente en el ferrocarril, sin embargo, el impacto ambiental, el impacto social y el impacto cultural va mucho más allá de la construcción. Y tiene que ver con todo lo que está alrededor, todo lo que traerá la construcción del tren. Justamente sobre el impacto ambiental, el presidente dijo que no iba a haber deforestación, pero parece que ya hay 144 hectáreas que se han deforestado. Sí, en los últimos sobrevuelos por parte de organizaciones que acompañan la defensa legal que llevamos los pueblos mayas, se detectaron alrededor de 144 hectáreas que han sido deforestadas en lugares forestales sin los permisos correspondientes y que también están desacatando disposiciones judiciales como suspensiones provisionales que hemos logrado a través de amparos. Lo que estamos viendo es que pues hay una devastación ambiental en la construcción y bueno, lo que vendrá al final con todo lo que las ciudades nuevas que se crearán, pues también. Le quería hablar de los jaguares porque parece que es una especie que se podría extinguir en México, pero
se están pensando en hacer corredores faunicos. ¿Ustedes qué piensan de esto? Sí, estas medidas que el gobierno le llama de mitigación, que son unos pasos de fauna, pensamos que son totalmente insuficientes. Es decir, la fragmentación que se vivirá en estas reservas naturales, como es la reserva de la biosfera de Calakmul en el estado de Campeche, pues provocará daños irreversibles al entorno. Me hablaba hace un momento de los recursos jurídicos. ¿Cuántos recursos hay interpuestos? Hay alrededor de 19 recursos jurídicos que pues, los pueblos, las comunidades y las organizaciones hemos interpuesto por la violación a nuestros derechos, por la violación a los derechos ambientales, por la violación a los derechos de consulta y de consentimiento de los pueblos indígenas, por la violación a los derechos de salud y otros derechos que se están violentando. Y sin embargo, vemos que esos recursos judiciales no están marchando de acuerdo a lo que debería ser, ¿no? Vemos que el sistema judicial mexicano no permite un acceso efectivo a la justicia de los pueblos indígenas. O sea, denuncian que los están retrasando adrede. Hay una dilación de los procesos judiciales, hay procesos o amparos que llevan más de 15 meses en el Poder Judicial sin siquiera ser admitidos por un juzgado. El Tren Maya tiene como objetivo desarrollar más actividad económica y con eso tal vez una mejora de las condiciones de vida de los pobladores. Yo ya entiendo que ustedes no están de acuerdo con ese modelo, que querrían otro. Pero bueno, según el gobierno se han generado muchos puestos de trabajo, 90.000. ¿Por qué estar en contra de eso? Sí, el argumento central del gobierno es la generación de empleos. Y en cuanto a ese punto podemos ver que es real. Se generaron esos empleos y se generarán muchísimos más empleos. Pero la pregunta que nos hacemos es ¿qué tipo de empleos son y para quiénes? Lo que nosotros vemos es que en los centros turísticos los empleos para el pueblo maya son empleos precarizados, son empleos en donde el pueblo maya es simplemente la servidumbre de la industria turística. Entonces eso es lo que cuestionamos, que esos empleos no dignifican la vida del pueblo. ¿No es un poco contradictorio denunciar, bueno, que por décadas en estas zonas se nos ha olvidado un poco, ¿no?, las comunidades, y por fin hay un proyecto faraónico, hay inversión y de plano rechazarlo? Sí, bueno, es que los pueblos mayas en realidad lo que exigimos es el respeto a nuestros derechos de autonomía y de autodeterminación, es decir, que nos permitan decidir cómo queremos vivir, cómo queremos organizarnos, qué es lo que queremos para nuestros territorios. Y estos proyectos muy grandes, faraónicos, como dice, son proyectos pensados desde otro lugar, no surgen desde el pueblo maya. Entonces son proyectos que al final se imponen en nuestros territorios. Ustedes también denuncian la militarización del sudeste mexicano. Es cierto que los militares están construyendo y van a administrar el Tren Maya. Según el presidente Andrés Manuel López Obrador, es para evitar justamente su privatización. ¿Cuál es el posicionamiento del CNI? Pues nosotros lo que vemos es justamente que este tipo de proyectos no son para el beneficio de los pueblos, no son para el beneficio de la sociedad, sino son para el beneficio del poder, en este caso del poder militar. Y podemos observar que en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el poder hacia los militares en todo el país ha aumentado, sobre todo en los territorios indígenas. Entonces lo que observamos es precisamente que este es un proyecto que no beneficia a nuestro pueblo. ¿De qué manera está afectando esa militarización? Bueno, tenemos hostigamiento, tenemos represión a los defensores y defensoras del territorio, además de que la presencia militar pues es una intimidación directa hacia las comunidades, ¿no? Se genera una situación de violencia para luego imponernos la militarización. Hay que recordar que las ciudades de Cancún, Playa del Carmen, Tulum son ciudades violentas, son ciudades en donde el crimen organizado pues tiene el control del territorio. Vemos que los cárteles de narcotráfico, el turismo sexual, los feminicidios están cada vez en aumento en estos territorios que son para el gobierno el ejemplo y el modelo de desarrollo que se debe llevar a todas las regiones de la península a través del Tren Maya. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales nosotros nos negamos a este megaproyecto, porque lo que nos trae para los pueblos es la muerte física de nosotros como seres humanos y también una muerte cultural y de identidad como pueblos. ¿Ha habido asesinatos de gente de la comunidad por oponerse al tren?
Pues ha habido mucho hostigamiento y mucha represión. También ha habido un asesinato vinculado de una manera indirecta, pero que tiene que ver con la imposición de este megaproyecto. Y lo que vemos es el incremento de la represión y de la intimidación hacia los defensores y defensoras. Las obras del Tren Maya han permitido el descubrimiento de más de 16.500 vestigios en los primeros 4 tramos del tren, vestigios que forman parte de la cultura y de la historia maya. Por ejemplo, el Sacbé de Cacalchen, en Yucatán, una vía pavimentada de 33 kilómetros. El segundo camino blanco, eso quiere decir Sacbé, ¿no? Sí. Más grande del que se tenga conocimiento. Bueno, las obras no todo es malo lo que traen las obras, están descubriendo vestigios de su cultura. Sí, es que nuevamente nos enfrentamos a esta palabra de descubrimiento, que es una palabra totalmente colonizadora, como el descubrimiento de América. Es decir, para los pueblos, estos caminos antiguos, caminos blancos, estos vestigios de nuestros sitios sagrados, pues están presentes en nuestros pueblos y los conocemos, ¿no? Entonces, pensamos que es algo que no necesita ser descubierto, ¿no? Sino se necesita ser respetado. O sea, que ustedes ya conocían, por ejemplo, este Sacbé de Cacalchen, claro, o la gente de Yucatán ya sabía que estaba ahí. Así es. Vale. Bueno, pues vamos a terminar con estos 25 años del Congreso Nacional Indígena que se acaban de cumplir, y yo le quería preguntar, ya brevemente, antes de terminar, un poco el balance que hacen, ¿no?, de sus actividades. Bueno, somos una delegación de 16 personas de diferentes pueblos indígenas de México, del pueblo Totonaca, Maya, Rarámuri, Purépecha, Nahua, y bueno, hemos estado recorriendo distintos lugares de esta geografía en Europa y nos hemos encontrado con muchas organizaciones, muchos pueblos, muchas comunidades que también están resistiendo. Nos hemos encontrado, por ejemplo, en Alemania, con que se está resistiendo a la imposición también de un megaproyecto de la Deutsche Bahn, que también está participando en el Tren Maya. Entonces hemos encontrado muchas similitudes. Hemos encontrado aquí en Francia una resistencia contra el saqueo de agua por parte de empresas como Danone, que también en México están saqueando el agua, y también en México hay resistencia contra esos megaproyectos. Y también nos hemos encontrado con hombres y con mujeres que están luchando por la vida, que están luchando por mejorar las condiciones de vida de los pueblos en el campo y en la ciudad. Y hemos encontrado entonces que esta resistencia y estas luchas de los pueblos están en esta geografía, al igual que en la nuestra. Bueno, pues Ángel Zulú, portavoz del Congreso Nacional Indígena de México, muchísimas gracias por haber venido hasta nuestros estudios. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.